Una en el Destape, ya está con nosotros en los estudios del Destape Guillermo Willy Durán, decano de Ciencias Exactas de la UBA e hincha de San Lorenzo. Esas son como tus dos características personales más salientes, al menos en lo público. Willy, bienvenido, gracias por visitarnos. Agregale maradoniano si querés. Y maradoniano, así. Bueno, pero maradoniano somos todos, como diría el Tienes razón, general. entonces no nos caracteriza eso. Tenés Bueno, razón. bienvenido, gracias por acercarte un día como hoy. Enorme placer. Este es un lugar que ha bancado la universidad pública y la educación pública desde siempre, así que uno se siente particularmente cómodo. Lo hemos bancado desde siempre y nunca pensamos que íbamos a tener que bancarlo tanto en circunstancias tan complejas como estas. La verdad es que incluso durante la campaña o en los primeros días de Milei, si uno le decían, "No, vamos a llegar a mayo del primer año de gobierno", pensando si la UBA va a tener que cerrar o no. Digo la UBA porque vos venís de la UBA, pero en realidad si la universidad pública en la Argentina va a continuar como la conocemos o no, parecía hasta exagerado. Y sin embargo aquí estamos. Y en ese contexto el martes hubo una marcha que creo que no estaba en los planes de nadie, de la forma en la cual se desarrolló, la masividad que tuvo, y por eso quería empezar preguntándote cómo se sigue después de algo tan intenso, de algo tan fuerte, teniendo en cuenta que el escenario hoy es el mismo que el del lunes. Hoy las universidades de la Argentina no están ni un centímetro más cerca de su continuidad y de poder salvarse que lo que estaban antes de la marcha, y eso implica que habrá que canalizar lo que sucedió el otro día en un plan de lucha más extenso. Sí, totalmente de acuerdo. Solo hago una observación. Sí. Creo que estamos mucho mejor que el lunes. Efectivamente, no en términos prácticos reales en cuanto al presupuesto o en cuanto a los salarios, pero sí en cuanto a nuestro posicionamiento político, en cuanto a nuestro posicionamiento con la sociedad. Eso sí. Apostábamos a que iba a ser muy masiva. Creo que incluso superó lo que creíamos. Yo decía que con Vale Levi, la vicedecana, estábamos encabezando la columna de Exactas. Hicimos un cálculo más fuerte que nosotros a veces para ver cuánta gente había en la columna de Exactas, y había más de 5.000 personas solo en la columna de Exactas de la UBA. Así que, y además se veía un montón de gente que en general no habías visto en otras movilizaciones. Obvio, ¿no? Porque éramos mucho más que lo que habíamos sido el 24 de marzo, el 24 de enero. Pero además ese diálogo con alguna gente que te decía, gente de entrada de edad, por decirlo de alguna manera, que te decía, es la primera vez que vengo a una marcha. Logramos convencer y movilizar a gente que siente que la educación pública y la universidad pública es un bien inquebrantable de la sociedad argentina desde siempre, y que notó que está muy amenazada. Ahí tengo también otra diferencia con lo que vos decías. Yo creo que varios en diciembre, enero nos veíamos venir que esto era lo que venía. Más aún, creo que varios en octubre, noviembre nos veíamos venir y decían, son unos exagerados, campaña del miedo. Y lo que decíamos, creo que la frase se la saqué al gobernador de la provincia de Buenos Aires, más que campaña del miedo es miedo a la campaña. Digo, lo que escuchábamos que se venía nos daba mucho miedo. Y bueno, ahí está, ¿no? Cuando el que es ahora presidente, que era candidato, ya decía que la educación pública argentina le había hecho mucho mal a la sociedad argentina, vos decías, este tipo va a ser presidente. ¿Y qué puede hacer a partir de que esa es su definición sobre la educación pública y sobre la universidad pública? Bueno, ahí está lo que puede hacer. Congelar los presupuestos nominales para gastos de funcionamiento. Ahora vieron estos 270, si querés después hablamos un poco de eso, está lejísimo de lo que la universidad necesita. Congelar o casi congelar los salarios. En 4 meses de gobierno de Milei, inflación entera de Milei, no nos corran con que esto es heredado. Inflación entera de Milei, 90% acumulado, un poquito más de 30% de reajustes salariales en docentes y no docentes. Estamos peor incluso que el resto del sector público. Perdimos casi 1/3 del valor real de nuestros salarios entre diciembre y abril. Y bueno, esto es lo que se veía venir, esto es lo que pasó. Y a partir del martes yo creo que se abre una ventana de oportunidad para que este fuerte mensaje de la sociedad empiece de alguna manera a casi obligarlos a empezar a modificar algunas políticas para con las universidades públicas. Es una carrera contra el tiempo, de alguna forma, porque supuesto. va cayendo el poco presupuesto, el magro presupuesto. Y ahí, cuando uno entraba en las redes a tratar de ver
el posicionamiento desde el otro sector para ver de cuál era la lógica. Porque, digo, están los trolls, obviamente, hay campañas, pero esas campañas permean y le llegan a gente. Y una de las cuestiones es, bueno, Milei nunca dijo que va a cerrar la universidad. Es más, Milei dijo que va a garantizar los fondos después de la... ¿Por qué se habla me gustaría detenernos en por qué se habla y qué significaría que cierre la universidad pública. Sí, primero algunas observaciones. El martes a la noche, Milei titula, ayúdame, causas nobles, motivos espurios, algo por el estilo, o alguna cosa así. Reconociendo que es una causa noble. Claro, digo, ahí hay una primera contradicción de Milei. La educación pública, la universidad pública le hizo un enorme mal a la sociedad argentina, pero ahora es una causa noble. La única razón de eso son los millones de personas que se movieron el martes. Ahí empezamos a ganar. El propio Adorni, que todas las mañanas nos despierta con horrores. Pero no nos dice cuántos perros tiene. No nos dice cuántos perros tiene. Digo, no es un tema menor ese, no es lo mismo. Digo, si el presidente ve 5 y hay 4, estamos en problemas. Después si querés discutimos sobre eso. Pero el propio Adorni hablaba de una causa justa y de que hay que sostener las universidades. Bueno, lo que pasa es que no hay hechos que caminen en ese sentido. Y me derivé, porque me habías preguntado otra cosa. Pero no, te había preguntado qué significa que va a cerrar la universidad y por qué se habla de eso y por qué, aunque Milei nunca haya dicho con todas las letras voy a cerrar la universidad, es lo que va a terminar pasando si no se modifican las políticas públicas. Claro, porque lo que nosotros decimos, digo, a mí cuando me preguntan ¿cuándo pensás que ustedes van a cerrar? Y yo digo, nosotros no vamos a cerrar, nos va a cerrar el gobierno nacional. Porque no nos va a dar los fondos para que podamos funcionar. El otro día hablaba con el secretario de Hacienda de la UBA. Gas, luz, agua, nosotros en las facultades no lo pagamos, lo paga la universidad directamente. Me decía, 320% de aumento la factura de la luz de la UBA comparado febrero contra abril. En 2 meses, 320%. Y fondos de funcionamiento congelados. Ahora con un 70 de reajuste, pero 70 contra 300 interanual. Y 300 interanual del IPC, pero digo, miramos la luz y te da 700 interanual. Entonces, lo que va a pasar es que el gobierno nacional nos va a cerrar las universidades nacionales, porque no vamos a tener los fondos para pagar los servicios mínimos, no vamos a tener los fondos para comprar jabón, para comprar reactivos para los trabajos prácticos de la docencia, y así te podría enumerar un montón de cosas que ya no lo tenemos, que estamos haciendo un esfuerzo enorme para que los chicos no pierdan el primer cuatrimestre. Pero lo que yo planteo es, si esto no cambió drásticamente de acá a julio, que haya segundo cuatrimestre en las universidades nacionales va a ser prácticamente imposible. Y de acá a julio, entonces, ¿cómo sigue el plan de lucha? ¿Qué se hace después de una marcha tan importante? Es la pregunta del millón y no creo que tenga respuestas muy contundentes, pero podemos empezar a pensarlo juntos, si querés. Primero, digo, hay una reunión el martes que viene, entiendo que se va a concretar, del CIN con Torrendel. El CIN es el Consejo Interuniversitario, donde están los 61 rectores de las universidades nacionales. Ahí debería empezar a darse este fuerte mensaje hacia el secretario de Educación, que primero hay que recomponer fuerte los gastos de funcionamiento. Como decíamos recién, habría llegado, yo todavía no lo vi, pero entiendo que habría llegado a las universidades el 70% de reajuste en marzo. Llegaría, según lo anunciaron, hasta ahora todo esto está anunciado en redes sociales. Claro. No hay ninguna cosa concreta en una resolución escrita. Es muy raro esto, ¿no? Además de gobernar desde las redes sociales. Pero bueno, vamos a suponer que el 70% de mayo, que por ahora solo lo sabe X, va a pasar. 70% de reajuste en los gastos de funcionamiento en marzo, 70% en mayo. El de marzo ya se comió enero y febrero. El de mayo se comió enero, febrero, marzo y abril. Si lo anualizás, da algo así como un 105% de reajuste en los gastos de funcionamiento en términos anuales. Contra, dijimos, casi 300 de interanual. Estamos más o menos en la mitad de lo que las universidades necesitarían para funcionar, igual que el año pasado, donde ya algo de plata nos faltaba. Es cierto que los gastos de funcionamiento de las universidades durante el gobierno de Alberto Fernández acompañaron bastante bien la inflación, el último año algo perdimos, pero bueno, esto es un masazo. Y ahí no estás incluyendo un solo peso de aumento salarial para ningún docente. Y eso era lo que seguía, digo, estamos hablando del 10% del presupuesto global en los gastos de funcionamiento. 10 en las universidades. En el caso de mi facultad pedí que me lo calcularan, el año pasado fue 1,8. Digo, el 98 y algo restante son salarios.
Hay una pequeña trampita en esto porque hay algunos recursos que nos paga la UBA directamente, entonces si querés, obviamente, tiene lógica eso del 10, en el caso nuestro, que en el caso nuestro sea bastante más bajo. Pero no estoy hablando de lo salarial. Y en lo salarial lo que decíamos recién, hace falta algo así como un reajuste ya que ronde el 50% para empatar a diciembre. No te digo que en diciembre estábamos espectacular, pero teníamos una posición salarial medianamente razonable. Para empatar a diciembre hace falta un 50, más o menos. A partir de mayo hay anunciado un 12. O sea, seguimos... no, perdón, hay anunciado un 8. O sea, seguimos lejísimo de donde estábamos en diciembre. Entonces, nada, me parece que hay que ir por los dos lados, sí, claro, y tienen que dar respuesta en las dos cosas. Y no nos metimos todavía en lo que es el ajuste feroz sobre el sistema de ciencia y tecnología, que si querés en un rato lo tocamos, que por supuesto afecta al sector de ciencia, pero afecta fuertemente a las universidades. En nuestro caso, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, tenemos más de 900 investigadores de CONICET en nuestro campus, de los 12.000 que tiene el país. Por lo tanto, el mazazo que nos están dando, sobre todo el sistema de ciencia y tecnología, afecta fuertemente a la calidad de la enseñanza, a lo que pasa en nuestra facultad. Nada, me parece que es otro punto que tienen que resolver rápido y que hasta ahora no parece haber muchas intenciones de hacerlo. ¿Esto de quién depende? ¿Luis Caputo, Pose, Milei? ¿Es esa línea, digamos, de economía, jefatura de gabinete, presidencia? ¿O hay, o depende de educación? Sí. El tema, digamos, de lo salarial, por ejemplo. El tema de lo salarial, yo diría que debería ser Torrendel, Petovelo, Caputo. No sé, hasta ahí, ¿eh? ¿Vos decís que todavía arriba de Caputo hay algo más? No, bueno, la jefatura de gabinete. No, a lo que voy, digo, estaba siendo un poco sarcástico. Digo, me parece que estas decisiones no las toma el presidente. Claro, sí. Pero lo que voy es que son partidas que tienen que liberar el Ministerio de Economía a pedido, en todo caso, de la Secretaría de Educación, que está en de Capital Humanos. En Capital Humanos. Mientras que Ciencia es Paula Nairniak, subsede de Ciencia, Cosentino, secretario de Innovación y Ciencia, y Pose, porque eso cuelga directamente de jefatura de gabinete. O sea, son decisiones políticas, por supuesto. Eso voy. Son decisiones políticas que efectivamente me parece que las toma, no sé, Caputo, Karina, me parece Conan. Claro, bueno, ya no sé si Conan también. Da la sensación de que el presidente está como en otra... dimensión, ¿no? No sé si el presidente toma decisiones sobre esto. Vos mencionabas una reunión para el martes con Torrendel, entiendo. Sí, de los rectores, ¿no? Yo soy decano. Pero de los rectores, la interlocución entre el sistema universitario y el gobierno hoy pasa por esa reunión. ¿Hay otros canales? No, hasta lo que yo sé no. El mensaje que algunos recibimos es que correrían al subsecretario de Políticas Universitarias. ¿Es Alejandro Álvarez? Sí, lo que es una buena noticia. Porque la es verdad, un matón que se dedica a provocar por internet. Es un mini Milei, sí, efectivamente. Es un mini Milei que tiene un odio muy grande con las universidades públicas. Paradójico, ¿no? Vos ponés a cargo de las universidades a alguien que parece odiar a las universidades. Paradójico hasta por ahí nomás, porque el presidente parece odiar bastante al pueblo argentino, entonces digo, hay como una cierta consonancia en eso. Pero me parece que Torrendel tiene otras formas. Ayer, por ejemplo, veía un ataque feroz de algunos operadores periodísticos a Flavia Terilli, a la rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, una queridísima colega académica, súper respetada, y un ataque feroz de algunos operadores periodísticos de un medio que un poco se dedica a eso. Y Torrendel lo frenó. Le dijo, no, yo en esa no estoy, Flavia es una persona querida, respetada, porque la estaban acusando de cuca prácticamente, ¿no? Porque, ¿sabes por qué? Porque había hecho un estudio sobre las políticas de educación durante los gobiernos de Néstor y Cristina. Ni siquiera tengo que preguntarte si el estudio dio conclusiones positivas o negativas. No, por el título, la atacaban por el título. Yo digo, si estudiamos las políticas de Sarmiento, entonces pasamos a ser sarmientistas. Digo, por favor, digo, estudio académico, y la atacaban como diciendo, ahí ve, sí, siempre sobre Néstor y Cristina. Flaco. Un estudio académico. Flavia Terilli es una académica, una pedagoga reconocida. ¿Cómo no va a poder estudiar lo que pasó en las políticas de educación en los años de Néstor y Cristina? Increíble.
Increíble. Bueno, nada, ahí... Bueno, es gente que evalúa papers del CONICET por el título. Claro, bueno, por supuesto que ahí apareció este muchacho de poco pelo a preguntar sobre si estaban estudiando sobre el ano de Batman, siempre con la misma chicana, que ya fue respondida, digo, que había estudios en el CONICET desde las ciencias sociales que tenían que ver con el análisis de los cómics, que estaban buenos, que eran interesantes. Y que se ponen títulos justamente que buscan llamar la atención. Por supuesto, digo, fíjate que hasta en algún momento el presidente del CONICET intentó bajar alguno de estos estudios que estaban en la página del CONICET y después los tuvo que reponer. El presidente del CONICET no tiene derecho por su cuenta a decidir por los, títulos, sí, que no, claro. por los títulos qué cosa baja de la web del CONICET. Bueno, nada, nos encontramos a veces con cosas que son casi delirantes, inexplicables. El otro día un también periodista, no sé si tengo que ponerle comillas, me preguntaba si nosotros obligábamos a los chicos a ir a la marcha. Y yo tuve una reacción que creo que ni la pensé. Le dije, ¿me estás preguntando en serio? Hay una diputada que dijo que si iban a la marcha les daban puntos. Claro, casi le contesto, al periodista que me preguntó eso, casi le contesto, sí, por supuesto, los obligamos, les ponemos más nota, pero dije, a ver si después me lo recortan. No, más vale. Pero digo, era tan absurda la pregunta. Digo, las universidades públicas son un ámbito de debate, se fomenta el debate político, institucional, académico. Bienvenido todo eso. Lo han sido así desde que existen, hace cuántos, 6 siglos. Por supuesto, digo, salvo en nuestro país durante las dictaduras. Pero por supuesto, a partir de eso, decir que adoctrinamos a pibes de 20 años que piensan muy bien, que son muy rápidos, muy inteligentes, que entienden todo, que te cuestionan, por supuesto, cuando no están de acuerdo. Bienvenido todo eso. Te voy a hacer una pregunta difícil. Dale. Porque históricamente, cuando ha habido conflictos dentro del sistema universitario, que tenía que ver o con cuestiones salariales, o con cuestiones de planes de estudio y demás, quedaban de un lado las autoridades, los rectores, y del otro lado quienes reclamaban. Si el gobierno habilita las partidas para los gastos de funcionamiento, pero le sigue poniendo el pie a los salarios de los docentes, ¿los rectores van a seguir bancando la lucha o se va a volver a ver esa cuña? Porque parte del valor de lo que se vio el martes es que estudiantes, docentes, no docentes y rectores estaban marchando bajo las mismas consignas, que es algo que hace muchísimo no pasaba. Está buena la pregunta. Yo soy decano, se puede responder por lo que vamos a hacer algunos decanos, por lo menos. Pero conoces el paño. Te decía, por eso cuando te dije lo de los gastos de funcionamiento, te dije, y ojo, hay otro punto que no podemos dejar de lado, que es el salarial. Yo quiero creer que los rectores se van a encolumnar en una posición lógica de defensa de la universidad, que tiene que ver defender los gastos de funcionamiento, defender la cuestión nacional salarial y, como te decía recién, defender las políticas de ciencia y tecnología. Me parece que los tres puntos son indispensables. Una cosa, por ejemplo, que percibimos en la Universidad de Buenos Aires a lo largo de estos 4 meses es una unión total. Digo, convive gente cercana al radicalismo, gente cercana al peronismo, gente independiente, gente más de izquierda. Estamos todos en la misma. Yo estoy seguro que el martes marchó muchísima gente que votó a Milei. Yo creería que sí, pero además, digo, en lo que son los que tienen poder de decisión en la universidad, digo, te cuento otra infidencia, digo, cuando empezamos a mover la cosa en la Universidad de Buenos Aires, quienes lo empujamos inicialmente fuimos la decana de Sociales, el decano de Filosofía y Letras y yo, que de alguna forma somos las 3 facultades que no acompañamos en la Asamblea Universitaria a la conducción de la UBA. El primero que lo tomó fue el vicerrector de la UBA, Emiliano Jacobiti, que dijo, vamos con esto para adelante porque este es el camino para defender la universidad pública. Y en las primeras reuniones que tuvimos con algunos decanos, con el vicerrector, el mensaje siempre fue, esto debería confluir en una gran marcha federal universitaria. Entonces digo, yo el otro día casi como sentía cierto orgullo de que entre todos en la UBA lo hubiéramos visto. Que a fin de enero, principio de febrero hubiéramos dicho, el camino es primero concientizar fuerte a la sociedad y después confluir en una gran marcha. Bueno, como que daba cierta alegría, dentro del horror que es esto, daba cierta alegría pensar que la vimos, ¿no? Que ese era el camino para conseguir defender a las universidades públicas, al sistema de ciencia, a la educación pública. Bueno, nada, fue un hito tremendo, como bien decías vos, hay que seguir.
Bien. Hay que seguir, aparece una fecha en el calendario ahora la semana que viene, que es el 1 de mayo, una marcha convocada por la CGT con características muy distintas, lo hablábamos durante el pase, va a ser más orgánica, más marcial, si se quiere, en columnas y demás, pero la CGT acompañó a las universidades el martes pasado. ¿Las universidades van a acompañar a la CGT el 1 de mayo? No es algo que hayamos discutido, me parece que tendría lógica que sí. Pero no es algo que hayamos discutido, digo, pocos días después viene el paro general, me parece que tenemos que acompañar porque lo que hay detrás de todo esto es un modelo general, económico, social, político, que está destruyendo a todos los sectores. Entonces digo, no es que, así como decíamos recién, no alcanza con salvar los gastos de funcionamiento porque está lo salarial, me parece que no alcanza con salvar a las universidades porque está el resto del país. Más allá de que el lugar donde nosotros estamos nos lleve a defender fuertemente la universidad pública, la educación pública, no nos olvidemos de la salud pública, de la cultura nacional, del trabajo, de la producción. Yo el otro día decía, ¿cuándo lograremos que el presidente en algún discurso hable de producción, de trabajo, de industria? Es increíble, ¿no? No forma parte de su vocabulario. Pero es increíble, siempre hablando de que el Excel cierre. Digo, ¿y la gente que está adentro? Digo, no le alcanza que el Excel cierre. A mí me daban ganas que a Adorni le preguntaran, o que al presidente le preguntaran, con qué inflación se fue de la rúa del gobierno. Negativa, creo. Menos 0,1, Algo así. 0,1, sí. Algo así. ¿No? No alcanza. No, claro que no. No alcanza. Por supuesto que no es vivible un país con 200% de inflación anual. Por supuesto. Pero no alcanza. No alcanza. Y déficit fiscal cero a todo costo. Digo, es como yo lo pensaba el otro día para una familia, ¿no? Si vos decidís no pagar el alquiler, no comprar, si llevas a tu hijo a una escuela privada, no pagar el colegio, no comprar comida, y ahora la plata me sobra. Y claro, pero ¿y mientras tanto qué? ¿No comiste, no viviste, no te atendiste? Entonces es absurdo plantear el déficit fiscal cero cuando decidiste, por ejemplo, licuarle fuertemente los salarios a los jubilados, que es el principal punto de ahorro del gobierno nacional. Sí, claro. Y bueno, entonces digo, el otro día decía que había poca licuadora. Mentira. Yo no soy economista, pero yo que sé, trato de leer y de informarme. No, está claro. Mentira, mentira. Digo, la licuadora fue tremenda. Entonces, nada, a veces el presidente, que algunos dicen, bueno, dijo que está haciendo lo que dijo que iba a hacer, más o menos. Hay un montón de cosas que no dijo o que dijo que iba a ser distinto y que las hace como las hace. Bien, por último aprovecho que sos decano de Exactas, alguien que me imagino está familiarizado con los números, las operaciones matemáticas, para preguntarte si 4 es igual a 5. Yo creería que no. Pero bueno, déjame, ya que hablamos de la facultad, déjame tocar dos temas que me parecen centrales, que por ahí son más específicos de nosotros, pero creo que son bien sintomáticos. El primero es una enorme alegría. Digo, la semana pasada se hizo el Mundial de Programación en Egipto, el Mundial Universitario de Programación, con 130 equipos finalistas. El equipo de Exactas de la UBA, representando a uno de los que representaba a la Argentina, salió campeón latinoamericano y 13 en el mundo sobre 130, por encima de Georgia Tech, Carnegie Mellon, MIT, Cambridge, San Petersburgo, que tienen muchísimo más presupuesto que nosotros. La educación de calidad que seguimos sosteniendo en este país y en estas universidades públicas, y como siempre decimos, no solo en la UBA, se ve en este tipo de acciones. Así que me parece que está buenísimo destacarlo. Y el segundo punto que te quería destacar es el que venimos poniendo arriba de la mesa desde hace tiempo, que es el de nuestro hermoso edificio insignia Cero Más Infinito. Espectacular. Hicimos un abrazo al edificio, había 3.000 personas hace un par de semanas. Bueno, déjame rápido contar la historia de ese edificio, que se pensó con una fuerte impronta de Jorge Aliaga, en ese entonces decano, de Sebastián Seria, graduado nuestro. Se pensó durante el gobierno de Cristina. El crédito lo gestó el entonces ministro de Economía, hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Se construyó durante el gobierno de Macri y se inauguró durante el gobierno de Alberto. Una política de Estado. Eso, más claro que eso de política de Estado, imposible. En el año 2017 se firmó un convenio entre la Universidad de Buenos Aires y el entonces Ministerio de Ciencia para que a partir del momento en que el edificio estuviera en manos de la UBA, durante 10 años el mantenimiento era por parte del Estado Nacional. El edificio se entregó en el octubre del 2021. El gobierno de Alberto Fernández, con Roberto Salvarezza primero y Daniel Filmus después como ministros, honró
ese compromiso y pagó el mantenimiento del edificio. Bueno, este gobierno decidió discontinuar el mantenimiento del edificio. En un par de semanas quizás ni siquiera podemos tener seguridad o limpieza para ese edificio porque desde diciembre que no les pagan, les vencieron los contratos a las empresas que estaban licitadas y no se los renovaron, y eso es un verdadero horror. Entonces, digo, cuando el vocero presidencial dice que no están desfinanciando, sino que están redirigiendo, y dice, por ejemplo, nos interesa la inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial se estudia en el Cero más Infinito. Y la plata para pagarle a las empresas que hacen mantenimiento, limpieza y seguridad, el gobierno ha decidido no pagársela más. Un horror, un desastre. Es parte también de lo que tenemos que seguir hablando para que se modifique, porque si no la situación va a ser muy compleja a partir de mitad de año. Willy, muchísimas gracias por habernos visitado y por esta charla, y seguiremos atentos a cómo evoluciona esta lucha, esperando... Sabiendo que en el fondo la universidad pública es demasiado grande como para que se la lleven puesta, y que la sociedad argentina demostró que está dispuesta a bancarla, así que es una batalla que va a ser durísima, pero que se va a ganar. Un enorme placer, a disposición, como siempre, con vos, con Ari, que me lo crucé recién ahí. Nada, siempre agradecerles esa posición muy firme que tienen, en particular de defensa de la educación pública, de las universidades públicas y del sistema de ciencia. Y bueno, obviamente estamos en el mismo camino y tengo la misma confianza que vos. Un gran abrazo. Del otro